2 o 3 idealistas así. Ay, no, pero por acá no. Ahora, fíjese lo que hace. Cuando regresó donde el Papa, le dice: Señor, he hecho lo que usted me mandó. Ahora te ruego que hagas lo que yo te pido. Inocencio, que a la sazón era un hombre arrogante, de autoridad, pero era un papa brillantísimo, entendió que la postura de este hombre que pedía el reconocimiento de una pequeña orden y que estaba dispuesto a someterse en obediencia a cualquier cosa que el Papa le pidiera, en lugar de votarlo, era mejor que retenerlo. Fíjense qué interesante. En el caso de Valdés no corrió la misma suerte, pero en el caso de San Francisco, la figura de Inocencio vino a ser ese elemento que permitió hilvanarse la historia de manera favorable hacia él. Cuando Inocencio lo escucha decirle: lo que usted me ordenó que hiciera, ya lo hice. Ahora lo único que le pido, Señor, es que haga lo que yo le estoy solicitando, que me permita someterme bajo su jurisdicción, bajo su autoridad, de manera incondicional. Inocencio no tuvo otra alternativa que aceptarlo. Regresa a Asís, y cuando regresa a Asís, regresa precisamente recibido por el Papa Inocencio III en el movimiento que él ha denominado el movimiento de los hermanos menores. Fundó inclusive una orden para mujeres que se conocía como las clarisas, con la misma filosofía, con el mismo concepto, con el mismo propósito, con la misma finalidad. Y desde luego, su movimiento se convirtió en un movimiento sumamente exitoso. No olvidemos que la mayoría eran ¿qué? Pobres. Ahora hay teología para los pobres. Y desde luego, la inmensa mayoría de la iglesia estaba dentro del marco de la burguesía, pero la mayoría de la gente eran los pobres. Así es que este señor, San Francisco de Asís, empieza a convertirse en una figura bien reconocida. Fue mucha la gente que solicitó entrar a su movimiento. Y desde luego, él se mantuvo firme, pero firme, en que la base de su orden era inculcar el espíritu de pobreza y el espíritu de humildad en lo más profundo del ser, en lo más profundo del corazón. De hecho, se dice que un día un novicio, ¿no?, un joven que se había iniciado su movimiento, vino donde San Francisco para preguntarle si podía tener un salterio de su propiedad. Y San Francisco le dijo: no, porque cuando poseas un salterio vas a querer entonces un brevario, y cuando tengas el brevario te vas a encaramar al púlpito como si fueras un prelado. Es parte de la negación del yo. Sí, no, o sea, eran postulaciones literalizantes, pero desde luego requería eso en ese momento. Ese no fue el que, porque el que le hicieron, él le hizo comer este excremento a... Sí, un monje hizo una labor de caridad, y a quien le hizo la labor de caridad le regaló una moneda de oro. Y el monje vino donde él, encantado con su moneda de oro. Y él vino y le dio: sosténla en tus dientes. Y cuando el muchacho
sostuvo la moneda de oro en sus dientes, lo agarró así por el pelo y lo llevó donde había estiércol. Y le dijo, entiérrala con tu propia boca en el estiércol, porque eso es el oro para nosotros. Ay, yo me salgo. Suéltala, Fíjense qué interesante. Volvemos de nuevo. Son ideales, Sí. pero eran ideales necesarios en este momento. Si no, se va la vida. Ahora, pero la historia no ha terminado, ¿sabe? No ha terminado. Preocupado por las tentaciones y preocupado porque podía cambiarse ese orden de la vida de la iglesia, San Francisco vino y trabajó entonces con Milagro. Es para que después tú no digas que lo ofrendes para mí. Bueno, pero fíjense qué interesante, que preocupado por las tentaciones, él hizo un testamento en el que le prohibía a sus seguidores poseer cosa alguna y prohibiendo cualquier mitigación de ese documento, aun cuando fuera el Papa. O sea, mi orden es mi orden, mi visión es mi visión, mi ministerio es mi ministerio, y los que trabajan conmigo tienen que regirse por esto y nadie lo puede alterar. Para ser cónsono con su posición, oiga bien, renunció a la dirección de la orden en el 1220 y se arrodilló ante su sucesor y se convirtió entonces en discípulo de su sucesor. Jamás emitió una orden, jamás emitió una dirección, jamás dijo nada. Vivió 6 años más, murió el 3 de octubre del 1226 y se dice que sus últimas palabras fueron: he cumplido mi deber, ahora que Cristo os dé a conocer a vosotros el vuestro. Bienvenida, hermana muerte. Usted dijo al principio algo de él, de los leprosos. Sí. No murió leproso. Sí. Sin embargo, él lavaba los... Él bañaba a los leprosos, y luego- atendía a los pobres. O sea, su vida fue una vida de servicio. Yo tuve el privilegio de ir, conocerlo. tuve el privilegio Qué malo. de ir a Lyon y en Francia, estar en su orden donde está sepultado, y desde luego allí hay ¿cómo se llama esto que usaban los sultanes? Que era como así, Sable. que era como un sable. El sultán de Egipto, que era muy amigo personal de San Francisco, él le regaló la Biblia, y el sultán, que era musulmán, obviamente le regaló su sable, y allí está. La persona que dirigía la orden de las clarisas, él la denominaba en una posición igual en el ministerio a él. Él entendía que no había diferencia entre su función ministerial y la de él, cosa que es extraña en el pensamiento católico, ¿verdad? Porque a las monjas se le llama monja para no llamarse de sacerdote, ¿no? En su caso, él no hacía esa diferencia. Y de hecho, una experiencia muy bonita que yo viví allí, conversando con algunos de los sacerdotes franciscanos, era el hecho de que ellos se ocupaban de hacerle saber a uno que ellos eran tolerantes con la experiencia de fe que otros cristianos tienen. Y eso a mí me llamó la atención, ¿no? Porque de hecho, cuando supieron que yo era un ministro evangélico, vinieron muy amigables, muy afables, empezamos a conversar,
Y entre las cosas que me dio fuerza, dice,